Muy buenas noches a todos y a todas. De nuevo, nos encontramos una vez más, un miércoles más, en nuestro taller de astronomía. Ya nuestra novena sesión, hablando de planetas, galaxias, estrellas, constelaciones, hablando de todo un poco, como les digo frecuentemente, más que todo alimentando nuestra curiosidad, alimentando tal vez ese niño, esa niña interno e interna que de pequeño miraba al cielo y decía, ¿qué es lo que hay allá? ¿Qué son esos pequeños puntos? ¿Por qué la luna me persigue? ¿Por qué a veces la luna se ve más grande? ¿Por qué el sol es el que me da calor? Y un montón de dudas, un montón de preguntas que tal vez nos hicimos de pequeños, de pequeñas, y aquí estamos en ese espacio, tal vez respondiendo algunas de esas preguntas, tal vez otras van a quedar en el aire, pero como les he dicho también, está la idea de la ciencia. La ciencia responde una pregunta, pero a partir de esa pregunta posiblemente se generan otras 2 y 3 preguntas, y es bonito, señor, es como seguir soñando en alcanzar ese conocimiento, es bonito seguir avanzando, nutriendo esa curiosidad por la ciencia. Y de nuevo, aquí estamos una vez más. Les recuerdo que esta clase está siendo grabada y para comenzar, tener ahí presente en nuestros anuncios, el próximo miércoles 3 de septiembre, el próximo miércoles se retomará el curso de marketing. Entonces ya hasta este miércoles en el mes de agosto estaremos con la sesión de astronomía. A partir del próximo miércoles regresa el curso de marketing. Entonces nuevamente volvemos con nuestro curso de astronomía los días sábado, pero no este sábado que sigue, sino el sábado 6 de septiembre. Entonces, para que lo tengamos claro ahí, recordemos que SANE nos da talleres en todas las áreas. SANE nos brinda todas las posibilidades de aprender, de crecer en muchas áreas. Entonces, recordemos, curso de marketing regresa en los miércoles de septiembre y astronomía, los cursos de astronomía, el taller de astronomía regresa al día sábado, para que lo tengamos ahí presente. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tema nos reúne el día de hoy? Vamos a hablar acerca de fenómenos astronómicos, pues espectaculares porque son fenómenos que llaman la atención, son fenómenos que gustan, son fenómenos que salen en noticias, son fenómenos que sale el video y se vuelve viral. Y por eso lo puse, fenómenos astronómicos espectaculares. Estamos en la sesión 9, la semana 9, correspondiente a la fecha del 27 de agosto. Objetivo de la sesión. Vamos a identificar y comprender algunos fenómenos astronómicos más llamativos del cielo, reconociendo su origen, reconociendo sus características, y vamos a dar unos pequeños tips sobre cómo observarlos, cómo podemos ahí disfrutar de esos fenómenos, al menos de los que se nos es posible en donde nos encontramos. ¿Sobre qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender de qué son las lluvias de meteoros, qué son los cometas, qué es un eclipse, que ya hemos hablado bastante de los eclipses, pero vamos a ver ahí auroras, supernovas, vamos a ver por qué ocurren, cuándo son visibles y cómo estos fenómenos han sido tomados a lo largo de la historia, cómo culturalmente se ha interpretado la aparición de estos fenómenos. Pero como siempre, vamos a ver un poco cómo vamos, cómo estamos, qué recordamos. Aquí ya saben, voy a estar mirando
hacia allá porque es donde puedo leerlos. Y vamos a la primera pregunta. Me gusta hacer como siempre esta parte de recordar un poco de todo lo que hemos visto y es, ¿qué clase de galaxia se muestra en la imagen? A ver, ¿qué clase de galaxia se muestra en la imagen? Mirta dice que es elíptica, otro Luis Ángel dice que es irregular. A ver, recordemos que hablamos de tres tipos de galaxias. Eso fue hace una clase, si no estoy mal. No, hace dos clases hablamos de los tipos de galaxias. Vimos que había principalmente cuatro tipos: elípticas, espirales, irregulares, y aquí los tenemos. ¿Qué tipo de imagen es esta? Dicen espiral, 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 elíptica, espiral e irregular. Entonces, esta imagen es una elíptica. Recordemos, todos y todas, que las galaxias espirales tienen brazos marcados. Las galaxias espirales son como ese remolino que siempre dibujamos y podemos ver en esta imagen que esta foto particularmente, esta galaxia no tiene brazos marcados. Es como un globo. Es una esfera algo achatada. Entonces, como no tiene brazos marcados, no es una espiral, pero tiene una forma definida. Entonces, no es irregular. Entonces, esta es una galaxia elíptica. Recordemos que las elípticas tienen eso, una forma como globular. Ahora, ¿en qué planeta está la montaña más alta del sistema solar? A ver, ¿en qué planeta está la montaña más alta del sistema solar? Pensemos, ¿está en Venus? ¿Está en Júpiter? ¿Está en Marte? Recordemos que la montaña más alta del sistema solar es el Olympus Mons. Aquí tenemos la imagen comparativa entre el Everest y el Mauna Loa, o también como Mauna Kea. Vemos que es casi 3 veces el tamaño. ¿Pero en qué planeta está? Dicen Marte, 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 Marte. Y hay una diferencia abismal. La mayoría dice Marte y efectivamente la montaña más alta del sistema solar está en Marte. Recordemos que en Marte también hay una formación geológica, Valle Marinelis, que viene a ser el valle más grande conocido del sistema solar. Entonces, efectivamente era Marte, el Olympus Mons, que es casi 3 veces más alto que el Everest. ¿En qué época del año el día y la noche tienen aproximadamente la misma duración? ¿En qué época del año? ¿En el equinoccio? ¿En el solsticio? ¿En el afelio? ¿En qué época del año el día y la noche duran aproximadamente la misma duración? Tienen aproximadamente la misma duración. Vimos que había unas épocas donde la noche duraba más, otras donde la noche duraba menos, había más tiempo de luz. Entonces vemos, aquí dice equinoccio, solsticio, solsticio, afelio, equinoccio, equinoccio, solsticio. Uy, está nivelado esto. Está nivelado. Solsticio. Entonces, la respuesta es equinoccio. Recordemos que el equinoccio viene de equi es como igual. Es esa época del año, ocurre 2 veces al año principalmente, donde el día y la noche duran aproximadamente lo mismo. Recordemos que el solsticio simplemente es cuando está aún más o hacia el sur o más hacia el norte,
Y el afelio es cuando la Tierra en su rotación está más lejos del Sol. Entonces, aquí la respuesta correcta es equinoccio. Volvamos al tema de calendarios. Lo hemos abordado como en 3 sesiones. Una de las primeras culturas en tener un calendario de 365 días. ¿Cuál fue? Los incas, fueron los romanos, fueron los egipcios. Xiomi dice romanos, Salvadorita dice los incas, Isaac dice los egipcios, romanos, incas, egipcios. Vamos a ver qué dice más. Desde una de esas primeras que mencionamos que tuvo esa aproximación al calendario de 365 días. Incas, romanos o egipcios. Entonces, los incas, romanos o egipcios, y tenemos que son los egipcios. Recordemos que los egipcios basaban su calendario partiendo de la salida de la estrella Sirio, y a partir de ahí tenían unas épocas que llamaban decanos. Cada decano duraba 10 días, de ahí viene decano, y lograban formar 36 decanos, cada uno de 10 días, un calendario de 360 y le sumaban 5 días ahí de festividades. Y tenemos que los egipcios fueron los primeros que tuvieron esa aproximación al calendario de 365 días. Ahora, ¿cuál cuerpo no pertenece al sistema solar? ¿Cuál de estos cuerpos no pertenece al sistema solar? Los asteroides, los exoplanetas o el Sol. ¿Cuál de estos no pertenece? ¿Cuál de estos no hace parte del sistema solar? Veo, aquí leo que hay una diferencia. Bueno, hubo un momento en que muchos hablaron de asteroide, otros hablan de exoplanetas. Asteroides está ahí como interesante, pero es bien ahí. Entonces recordemos que el Sol es nuestra estrella principal, una estrella tipo G2V. Entonces el Sol sí pertenece a nuestra estrella principal, está ahí en el centro. Y los asteroides también, recordemos que cuando vimos la composición del sistema solar, hablamos de que estaban los asteroides ahí, un montón de rocas girando alrededor. Entonces, el cuerpo que no pertenece al sistema solar son los exoplanetas. ¿Qué son los exoplanetas? Son planetas que están fuera del sistema solar. Entonces, ¿hay más planetas además de los 8 del sistema solar? Sí, muchos más planetas. Pero de esto vamos a hablar en la sesión 11. La sesión 11 vamos a hablar de exoplanetas, de cómo detectar exoplanetas. Pero, ¿cómo se llama un planeta que está fuera del sistema solar? Exoplanetas. Entonces la respuesta ahí era exoplanetas. Y hablando de exoplanetas, hablando de planetas fuera del sistema solar, la imagen del día, justo la imagen de hoy, les recuerdo que esta imagen la saco de una página llamada APOD, Astronomy Photo of Day, foto astronómica del día, tenemos esta imagen. Pero, ¿qué es esa imagen? A ver, ¿qué es esa imagen tan rara? Bueno, esa imagen lo podríamos describir, podríamos decir que es un sistema solar niño, un sistema solar bebé, por así decirlo, que apenas está empezando a crecer. Un sistema solar que apenas está empezando a formarse. Recordemos cuando hablábamos de cómo se formaba una estrella nacía de una nube inmensa de gas y polvo
que por gravedad empezaba a colapsar. Entonces empezaba a colapsar, hasta que se volvía así, se juntaba todo en el centro y empezaba a formarse un disco. O sea, aquí en el centro tenemos una estrella, les estoy mostrando con el puntero rojo, y todo lo que hay acá después, todo esto que hay como clarito, que se forma como un disco, es un disco de polvo inmenso, del tamaño del sistema planetario. Pero ¿qué es lo más interesante? Este puntico que hay acá. Este punto que hay acá es un planeta formándose. ¿Y cómo se está formando? Está capturando todo el polvo que hay en este disco. Por eso es que aquí hay como una zona vacía. Esa zona vacía es que el protoplaneta, todavía no cuenta como planeta, el protoplaneta está pasando por ahí y barriendo, está cogiendo todo ese polvo, todo ese material para hacerse cada vez más grande. Entonces, esto acá no es un sistema planetario formado todavía, es un sistema planetario formándose. Posiblemente después se formen otros en estos lugares y todo este disco que está lleno de polvo, lleno de rocas, se compacte en otros cuerpos y al final llegue a algo muy similar a nuestro sistema planetario. Entonces, esto que tenemos acá es un sistema planetario bebé, un sistema planetario niño con un planeta que apenas se está formando, girando alrededor de su estrella principal y comiendo, consumiendo, atrapando material para crecer. Me encantó esta imagen, principalmente porque hace parte de esta rama de la astronomía, ciencias planetarias, que es mi favorita. Pero bueno, vamos a hablar acerca de ese tema que nos trae el día de hoy. Y es que sabían que mientras ustedes miran una estrella fugaz, no sé, ese evento, ese fenómeno llamado estrella fugaz, que en algún momento, no sé si han tenido la oportunidad de ver, o si han dibujado, o si han visto en el arte, o si han visto una y le han pedido un deseo. Cuando estamos viendo una estrella fugaz, cuando vemos ese rastro en el cielo, esa bolita que pasa, esa rayita que pasa, estamos viendo un grano de arena cósmico que se quema a cientos de kilómetros por hora. Eso es una estrella fugaz. Una estrella fugaz es un grano o un trozo de arena o una roca que entró en la atmósfera terrestre y por el calor se encendió, se consumió y por eso vemos cómo se enciende. Quería que lo tuviéramos ahí presente como para que, no sé si alguno de ustedes, alguna ha tenido esa oportunidad de ver una estrella fugaz. Una estrella fugaz es eso, una piedra, una roca que entró en la atmósfera, tuvo tanta fricción con las capas de gas que se encendió y se deshizo. Entonces estábamos pidiéndole un deseo a una roca que se estaba incendiando. Tal vez esta es también una parte un poco triste de la astronomía, que cuando nos muestra esa realidad le quita un poco de magia a esos relatos como bonitos, mágicos. Pero bueno, vamos a ver algunas definiciones y conceptos claves. Vamos a diferenciar algunas palabras que usualmente usamos de manera indiscriminada. Usualmente nombramos a todo igual, pero vamos a definirlo. Lo primero que vamos a hablar es de un asteroide. ¿Qué es un asteroide? Un asteroide es un cuerpo rocoso, una piedra, una roca. Es más grande que un meteoroide. A continuación vamos a ver qué es un meteoroide. Entonces, ¿qué es un asteroide? Una piedra grande. Un asteroide es una piedra, una roca grande del tamaño de kilómetros. Atentos, aquí estamos hablando del tamaño de kilómetros, que orbita alrededor del Sol. Principalmente, ¿dónde están? Lo vimos cuando hablamos del sistema solar, entre Marte y Júpiter. Entre Marte y Júpiter hay un cinturón
de asteroides. Puede tener varios de kilómetros de diámetro. Generalmente un asteroide es muy grande, tiene muchos kilómetros, desde varios kilómetros a cientos de kilómetros. Y atentos, atentas, si este colisiona con la Tierra, puede causar impactos catastróficos. Posiblemente, de las teorías más aceptadas que hay, es que un asteroide fue el que inició, o sí, el que propició en un primer momento la extinción de los dinosaurios. Una piedra, una roca muy, muy grande, cayó en Yucatán, en la parte de México, y causó desastres inmensos. Ahora, ¿el asteroide fue el que mató a los dinosaurios? No, mató a los que estaban ahí debajo o a unos cientos de kilómetros cerca por el calor. Pero ¿qué es lo que pasa? Si un asteroide cae en la Tierra, imagínense una piedra de kilómetros que viene a cientos de kilómetros por segundo, impacta. Lo primero que va a hacer es un agujero inmenso, pero entonces va a levantar grandes cantidades de polvo, unas cantidades que no dimensionamos. Esas cantidades de polvo van a subir a la atmósfera. Al subir a la atmósfera, todo ese polvo que va a hacer va a bloquear el ingreso del sol. Si no tenemos sol, no hay plantas, no hay vegetación, a la misma vez se generan lluvias ácidas. Entonces, toda esa combinación de cosas fue la principal hipótesis mató a los dinosaurios. No fue el asteroide, fueron las causas o los efectos después del asteroide. Ahora, ¿es probable el impacto de un asteroide? Sí, pero muy poco. Pasa cada miles de millones de años el impacto de un asteroide contra la Tierra. No sé, de hecho, si vieron noticias hace poco, hace algunos 2 meses, si hace algunos 2 meses se hizo algo de ruido porque posiblemente un asteroide iba a impactar la Tierra en 2032, luego se redujo a como a casi improbable ese impacto. De hecho, en los 2010 se habló mucho del asteroide Apophis, que iba a impactar la Tierra en el 2028, también se descartó. Y es que si un asteroide impacta, realmente puede afectar demasiado la Tierra. ¿Qué clase de cosas puede causar un asteroide? Agujeros de esta dimensión. Agujeros de esta dimensión puede causar. Aquí tenemos una simulación del impacto en Yucatán y de los dinosaurios. Entonces, realmente, un asteroide, aunque es muy poco probable, un asteroide que pueda, en una escala considerable, esa escala va de 1, 2, 3, y ahí ya, o sea, mientras más alto ese número es más peligroso, pero uno que realmente pueda afectar la vida en la Tierra es muy poco probable. Pero ese es el primer, como por decirlo, fenómeno que está presente ahí. Un asteroide, una roca muy, muy grande que puede impactar. Su impacto es muy poco probable. Pero tenemos además de las rocas grandes, tenemos un meteoroide. ¿Qué es un meteoroide? Un pequeño fragmento de roca o metal que viaja por el espacio. Pues el meteoroide ya es una roca, depende de su composición química, puede ser una roca o un metal, pero es del orden de metros o centímetros, que viaja por el espacio. Eso es un meteoroide. Una piedra, una roca que va por el espacio, del orden de metros o centímetros. No es un asteroide. El asteroide, recordemos, de cientos de metros llegar a kilómetros o decenas de kilómetros. El meteoroide es una piedra pequeña, 1 metro, 2 metros, puede llegar a los 10 metros o de centímetros, que viaja por el espacio. Eso es un meteoroide. Cuando el meteoroide ingresa en la atmósfera, aquí empecemos a tener cuidado con las definiciones. El meteoroide es la piedra, la roca, del orden de metros
que va por el espacio. Una vez ese meteoroide ingresa a la atmósfera de la Tierra, ya se llama meteoro. Pero atentos, el meteoro es el fenómeno luminoso que se produce cuando la roca ingresa a la atmósfera terrestre. El meteoro no es una roca, es un fenómeno luminoso. Por así decirlo, el meteoro es la chispita que nosotros vemos. Entonces, cuando ustedes ven en el cielo una estrella fugaz, están viendo un meteoro. ¿Y qué es un meteoro? Un meteoroide, me disculpo si son muchos términos similares, pero así los definieron. El meteoro es el fenómeno luminoso, es lo que nosotros vemos que brilla, que se incendia, y que por la fricción, entonces tenemos una piedra, una roca que ingresa a la atmósfera. ¿Cómo se llama esa roca? Meteoroide. El meteoroide ingresa a la atmósfera de la Tierra, ingresa a una velocidad aproximada alrededor de los 70 kilómetros por segundo. 70 kilómetros por segundo. Acordémonos de esto. Un bus promedio puede ir a 70, 80 kilómetros por hora. Un meteoroide ingresa por segundo, o sea, en un segundo está recorriendo 70 kilómetros. Eso es demasiada velocidad. Entonces, como ingresa tan rápido a la atmósfera, se incendia por la fricción, se quema. Cuando nosotros vemos que eso se incendia, ese es el meteoro. Meteoro es el fenómeno luminoso. ¿Y entonces qué es una lluvia de meteoros? Si un meteoro es una roca que ingresa a la Tierra y se incendia, ¿qué es una lluvia de meteoros? Tener muchos meteoros ingresando en un periodo corto de tiempo. Generalmente, una lluvia de meteoros se ve en una zona del cielo que se llama radiante. Una particularidad de la lluvia de meteoros. La lluvia de meteoros son fenómenos que se dan en determinadas épocas del año. ¿Por qué? Los cometas, un cometa, ahorita lo vamos a ver, un cometa es una roca que se va desintegrando, entonces el cometa pasa y deja como detrás de sí un rastro de muchas rocas. Cuando la Tierra pasa por esa parte donde el meteoro, el cometa dejó todas esas piedras, se ven muchos meteoroides ingresando. ¿Hasta qué puntos? Al orden de cientos, muy de vez en cuando en miles. De hecho, es muy interesante porque en 1833 hubo una lluvia de meteoros tan intensa, de alrededor de 100.000 meteoros por hora, que la gente se asustó, la gente corría a las iglesias. Ustedes imagínense ver al cielo y en menos y alrededor de una hora ver cerca de miles de lluvias de meteoros. Uno que piensa, ya, aquí fue. Uno ver estrellas y ver estrellas fugaces y ver estrellas fugaces, que es como más común se dice, uno se asustaría. Entonces en 1863 ocurrió esto. Hubo una lluvia de meteoros tan intensa que la gente corría a las iglesias, se asustó porque pensó que iba a pasar algo más allá. Entonces, un meteoro, una roca que tiene por nombre meteoroide, que ingresa a la atmósfera, se incendia y vemos una ráfaga de fueguito. La lluvia de meteoros son muchos, muchos meteoros y tenemos algo llamado bólido. ¿Qué es un bólido? Un meteoro muy brillante. Eso es un meteoro. Perdón, un bólido. Un meteoro muy brillante que puede dejar por unos segundos como una estela, una cola, y en algunos casos producir sonidos o fragmentarse
o como causar un efecto de sonido cuando posiblemente caiga. ¿Qué es un bólido? Un meteoro muy brillante. ¿Qué es lo que nosotros vemos en noticias, lo que vemos en videos que vuelven virales? Son estos, los bólidos. Esto no es un meteoro. Un meteoro es algo que pasa y es casi imperceptible. Un meteoro pasa y uno lo ve ahí pequeño. Un bólido es un meteoroide mucho más grande que al ser más grande resiste mucho más la fricción o también dependiendo de su composición, entonces deja una estela más grande, deja como una cola detrás sí más grande. Y esto es lo que más comúnmente se puede ver en videos, puede salir en las redes. Los bólidos, y es que son estos son más escasos. Veamos que esto no es una simple estrella fugaz, es algo mucho más grande que queda en video y que impacta, que llama la atención. Y por último, tenemos el meteorito. ¿Qué es el meteorito? Es el meteoroide que estaba en el espacio, entró a la Tierra, pasó toda la atmósfera y cae a la superficie terrestre. No todos los meteoroides caen a la Tierra. ¿Por qué? Porque se desintegran totalmente en la atmósfera. Cuando el meteoroide logra llegar a la Tierra, que llegan muchos, todos los días estamos continuamente bajo un bombardeo de meteoritos, porque son rocas que hay en el espacio, pero son pequeñas, entonces realmente no son ningún peligro. Pero cuando el meteoroide pasa a la atmósfera y cae a la Tierra, ya se llama meteorito. Y esos son los que solemos ver o los que pueden publicar se pueden exponer en un museo. Son de mucho interés científicos, son de mucho interés científico los meteoritos, porque nos ayudan a estudiar la composición de otros sistemas, nos ayudan a estudiar qué hay en el sistema solar, cuántos años tienen y así. Son muy valiosos. Si usted se encuentra un meteorito, lo más posible es que pueda disfrutar el resto de su vida con muy buena estabilidad económica, pero por lo mismo son bien difíciles de encontrar o de reconocer. Y aquí tenemos esta imagen que lo resume un poco. Entonces, ¿qué es un asteroide? Es un fragmento rocoso o una piedra muy grande. Aquí vemos que es bien grande. Un meteoroide es una piedra, un asteroide pequeño de alrededor de los centímetros o los metros. El meteoroide es la piedra que está ahí. El meteoro es el fenómeno brillante, es el fenómeno de cuando se incendia porque está ingresando a la atmósfera. Un bólido es un meteoro mucho más brillante. Y una vez tenemos que el meteoroide llegó a la Tierra, se llama meteorito. Son tres palabras que se pueden confundir, que usamos indiscriminadamente, pero que significan cosas diferentes, son diferentes. El meteoroide, de nuevo, la piedra en el espacio, el meteorito es el fenómeno luminoso de cuando el meteoroide ingresa a la atmósfera y el meteorito es el meteoroide que llegó a la Tierra, que nos impacta. Y ahora, el cometa. ¿Qué es un cometa? Un cometa es un cuerpo celeste que principalmente se compone de hielo, polvo y rocas, pero su órbita es diferente. Su órbita va de una manera diferente. Pero entonces, abordemos esta parte de las lluvias de meteoros. Tenemos
cuando muchos meteoros cruzan el cielo en poco tiempo, lo que les decía ahora. Lluvia de meteoros, muchos meteoros pasando en poco tiempo. El origen de restos de polvo dejados por un cometa en la órbita. La Tierra va orbitando alrededor del Sol y en este lugar hay un montón de rocas. La Tierra va por ahí, se los encuentra, al encontrárselo entra en la atmósfera y es donde vemos todos esos meteoros. Ocurren en fechas predecibles, como la Tierra orbita y sabemos más o menos en qué época del año va a estar en qué parte de la órbita. Esas lluvias de meteoros son predecibles y tienen nombres. Esas lluvias de meteoros se le ponen nombres dependiendo de en qué parte del cielo van a ser visibles. Entonces, por ejemplo, veamos las Perseidas, que estuvieron cerca hace unos 2 semanas. ¿Por qué se llaman Perseidas? Porque están en la constelación principalmente de Perseo. Recordemos, el radiante es como el área, el lugar del cielo donde se van a ver con más intensidad. Entonces, ¿cuáles serían como las próximas que podríamos disfrutar nosotros? Las dracónidas, que ocurren entre el 8 y el 9 de octubre. Cuando hablamos de estas fechas 8 y 9, 5 y 6, es como la época que más van a ver. ¿Y en qué radiante o qué constelación van a estar? En la constelación de Draco. Entre el 20 y 21 de octubre van a estar las lluvias de meteoros de qué? Oriónidas. ¿En qué constelación van a estar? Orión. Entonces, esas lluvias de meteoros llevan por nombre la constelación donde van a estar. Esta tabla se puede encontrar fácilmente en internet. Ponemos fue calendario lluvias de meteoros y ahí se van a ver. ¿Cómo observamos? ¿Cómo observamos una lluvia de meteoros? ¿Qué tips? Principalmente desde lugares oscuros, donde no haya contaminación lumínica. Una ciudad, mal lugar para verlo. Buenos lugares, en el campo, en una montaña, alejado de la contaminación, que no haya una ciudad, porque eso nos va a dar un cielo mucho más oscuro. Sin telescopios, una lluvia de meteoros se ve mejor, así a simple vista. Entre la medianoche y el amanecer, no mirar cerca de la luna. ¿Por qué? Porque la luna brilla. Entonces ese brillo va a opacar algunos meteoros y mirar hacia el radiante. ¿Qué es el radiante? Mirar la constelación donde va a estar el máximo. Por ejemplo, si vamos a observar las Perseidas. Entonces vamos a observar las Perseidas. Vamos ahí, miramos. Perseidas. Las Perseidas ocurrieron el 12 y 13 de agosto. Usamos una app de astronomía para localizar la constelación de Perseo. La clase anterior ya les mostré 3 aplicaciones donde podemos ubicar la ubicación de Perseo. Les mostré Google Sky Map, les mostré Stellarium. Con esas podemos ubicar la constelación de Perseo, en dónde va a estar y a qué horas. Ya tenemos el primer punto check. Una vez tengamos ubicado la constelación de Perseo, o la que usted desee, si usted quiere ver las Oriónidas, ¿qué va a buscar? La constelación de Orión. Si va a buscar las Leónidas, ¿qué va a buscar? La constelación de Leo. Tenemos ubicada la constelación, sabemos a qué horas va a salir más o menos. Elijamos un lugar oscuro, nos recostamos y disfrutemos. Veamos ahí durante mucho tiempo y con certeza vamos a ver muchos meteoros pasando. Debe ser, o sea, son experiencias bonitas. Ahora hablemos de los cometas. Un cometa es un cuerpo de algunos kilómetros, principalmente hecho de polvo, roca y hielo, que orbita alrededor del Sol. Entonces es un cuerpo que por el calor del Sol, debido al calor del Sol, se sublima, pasa de estado sólido a estado gaseoso.
El calor, la radiación hace que la composición se sublime y todo esto, por así decirlo, es gas que se está, entre comillas, bueno, se está sublimando realmente. ¿Qué partes tenemos del cometa? Tenemos el núcleo, que es la parte, perdón, es la parte central, es sólida, generalmente está hecho de hielo, de agua, y puede ir de metros a kilómetros. Y tenemos la coma. ¿Qué es la coma? La coma es esto que está hacia atrás. Esta coma es la parte de acá, y la coma es como ese gas y ese polvo que está ahí ya, que se sublimó, bueno, realmente sería el gas, junto con polvo, pero ¿por qué? Porque el material que lo compone se está sublimando, está pasando de sólido a gaseoso. Y esto se ha evidenciado a lo largo de toda la historia. A lo largo de la historia, los cometas se han, se han como registrado y se le han dado significados. Aquí tenemos el tapiz de Bayeux, es del siglo XI, y vemos que entre sus representaciones artísticas, aquí tenían un cometa, aquí tenían el cometa, el siglo XI. De hecho, hay registros antiguos del 613 antes de Cristo. 613 antes de Cristo, los chinos ya habían registrado un cometa. Y a estos cometas se les atribuían significados místicos, divinos. Entonces aparecía un cometa, era porque un rey iba a caer, porque se venía una catástrofe, y se le ha asociado eh, todo esto, un misticismo alrededor de ver algo pasando en el cielo, porque se ve como un punto que se va moviendo en el cielo durante varias noches, cielo suficientemente luminoso. Entonces, al verlo ahí, es como algo un poco más brillante que una estrella que se va moviendo en la noche. No está ahí, entonces dicen, apareció ahí, es una señal de los dioses. Está indicando algo, entonces ya cada cultura le daba un significado. Hay pinturas rupestres, hay arte, como les muestro acá, en el cual se evidencia esas, eh, esos fenómenos. De hecho, en 1910, que apareció el cometa Halley, hubo un pánico, hubo un pánico generalizado. De hecho, se vendían máscaras porque vieron el cometa Halley, y corrió el rumor, dijeron, va a pasar algo, nos vamos a chocar con el cometa Halley, y vendían máscaras, mascarillas, para evitar intoxicarse en caso de una colisión. Entonces se le ha dado esos significados mitológicos a los cometas. ¿Y qué es un cometa? Una roca de gas, de hielo grande, que va pasando por su órbita y se va desintegrando por el calor, se sublima y da un efecto muy bonito. Entonces tenemos el núcleo, la coma, que es esta parte de acá, generalmente de polvo y gas, y tenemos las colas, que es lo que va quedando hacia atrás. Siempre la cola va en dirección contraria a su órbita. Y lo que decía la lluvia de meteoros, si aquí tenemos un cometa, el cometa, a medida que va dejando detrás de sí, deja rocas, y cuando la Tierra pasa por esa parte, es donde se da la lluvia de meteoros. Aquí tenemos la órbita, recordemos que la órbita es como el camino que sigue del cometa, que diría que es el más famoso, el cometa Halley. Vemos que es una órbita muy elíptica. En el 2023 llegó a su punto más lejano y posiblemente se acerque nuevamente en el 2061. En 2061 podríamos estar disfrutando nuevamente del cometa Halley. Los cometas tienen órbitas muy excéntricas y algunos van, otros no vuelven, otros simplemente pasan, se van, u otros se chocan, ya sea con el Sol o como este cometa, el cometa Shoemaker-Levy,
que en 1994, si no estoy mal, sí, se impactó, se chocó con Júpiter. Esto que vemos acá es Júpiter y estas esferas de acá, estas bolas, estos puntos, es que un cometa se desintegró e impactó con él. Y fue posible registrarlo con telescopios de la Tierra en 1994. El cometa Shoemaker-Levy 9. Estaba ahí, lo atrapó Júpiter con la gravedad, lo desintegró y causó este fenómeno en Júpiter. Recordemos que Júpiter es gaseoso, entonces como que hicieron esas marcas ahí. Ahora hablemos de los eclipses. Bueno, aquí cerramos esta parte de los cometas. Los cometas no son tan comunes y no todos son visibles. Hace como 2 años hubo un cometa que se hizo mucho ruido, que iba a ser visible incluso en el día, pero finalmente terminó cayendo al sol. Entonces no pudimos disfrutarlo. Ahora los eclipses. Ya hemos hablado bastante de ellos. Los eclipses son principalmente, no, son dos. Eclipse solar, que es cuando la luna se pone entre la Tierra y el Sol, y el eclipse lunar. ¿Por qué no siempre tenemos eclipses? ¿Por qué si la luna siempre está alrededor de la Tierra, por qué no siempre se pone en medio? Por este ángulo de 5,1 grados. Este ángulo de 5,1 grados hace que la Tierra, el Sol y la Luna no estén en el mismo plano. Si hacemos un plano entre la Tierra y el Sol, la Luna está como un poquito diagonal. Entonces, cuando la Luna está en medio de los dos, puede estar o por debajo de la eclíptica o por encima. No siempre coinciden que los dos estén en el mismo plano. Cuando coinciden en el mismo plano y la Luna está en medio, se causan los eclipses. ¿Cuáles son los tipos de eclipses? Tenemos el eclipse solar. ¿Cuál es el eclipse solar? La Luna se pone en medio del Sol y la Tierra. Y el eclipse lunar es que la Tierra se pone entre el Sol y la Luna. Entonces, eclipse solar, se me está tapando el Sol. Eclipse lunar, se me está tapando la Luna. Pero estos se pueden hay diferentes tipos de eclipse solar o diferentes tipos de eclipse lunar. El eclipse solar tenemos 3 tipos. Tenemos el eclipse total. ¿Cómo es el eclipse total? Podemos ver que la luna, por así decirlo, tapa la totalidad del sol. La luna lo tapa totalmente. ¿Por qué? Porque por la distancia o la época en la cual ocurre, alcanza a que su tamaño angular, el tamaño angular del sol sea menor que el de la luna. Entonces lo tapa totalmente. En los lugares, esto es muy interesante, el eclipse solar ocurre en zonas muy puntuales, como en una franja muy pequeña, no se ve nada, se oculta alrededor de 7 minutos, creo que 7 minutos y segundos es lo máximo, y ahí el sol se tapa del todo, entonces se oscurecería. ¿Hay mitos alrededor de esto? Claro, hay muchos mitos. De hecho, en la cultura china, cuando se predecía algún eclipse, creían por su cultura que era que un dragón se iba a comer el sol. Entonces, cuando se predecía un eclipse, se preparaban y al comenzar el eclipse, todos empezaban a golpear ollas o metales para hacer ruido y espantar el dragón y que no se comiera el sol. Mitología, eso que enriquece nuestra cultura. Entonces, el eclipse total, la luna tapa totalmente el sol. Tenemos el eclipse anular y es que la luna se pone de tal manera que no lo tapa totalmente, sino que se forma como un anillo. Aquí vemos ese anillo alrededor. Y el eclipse parcial es que la luna no alcanza a tapar totalmente el sol. Tapa una parte. Entonces la luna tapa una parte del sol y la otra parte sigue visible.
Ese es. Entonces, eclipse total lo tapa todo, eclipse anular deja como un anillo y el eclipse parcial le tapa una parte apenas. Ahora, cuando hablamos de las lunas, el eclipse lunar, tenemos lo mismo. Tenemos el eclipse total. ¿Qué es el eclipse total? La Tierra queda en medio del Sol y la Luna, y por así decirlo, le hace una sombra. La Luna queda como totalmente en la sombra de la Tierra, que es este que vemos acá, que la Luna queda como rojiza. Tenemos el parcial. ¿Cómo es el eclipse parcial? La Luna no queda totalmente en la sombra, no queda totalmente tapada, que es esta imagen que vemos acá, en el cual se tapa ¿qué? Una partecita. Vemos que hay como media luna ahí visible y media que no. Entonces, ¿qué tapa? ¿Qué parte se oscurece? Una parte. Es un eclipse parcial. Y penumbral, el eclipse penumbral es que se ensombrece un poco, porque no está totalmente a la sombra, pero sí se da un fenómeno acá óptico. Entonces, como que la luna cambia un poco de color, se opaca, pero no es totalmente ocultado, por así decirlo. Entonces vemos, hay tres tipos de eclipse solar. Hay un eclipse total, anular y parcial. Y lo mismo con la luna. No todos son iguales. Hay un eclipse total, un eclipse parcial y un eclipse penumbral. Los eclipses solares tienen algo que se llama cono de sombra. Y es que es algo muy puntual. Ocurre como en una franja muy definida, mientras que los eclipses de luna sí son mucho más generalizados, se pueden ver en muchos países simultáneamente. Y ahí tenemos los eclipses. Acá les pongo un ejemplo de todos juntos. Entonces aquí tenemos un eclipse parcial, se está tapando una parte del sol. El anular, vemos aquí el anillito, por así decirlo, y el total, que está totalmente tapado el sol. Tenemos el penumbral, el efecto óptico que opaca un poco la luna. El parcial, la Tierra está aquí, esta sombra es la Tierra, que está tapando un poco la luna. Y el total es porque la luna queda totalmente en la sombra de la Tierra y toma ese tono rojizo, que se les da connotaciones místicas también y mágicas a cada uno de estos fenómenos. Los eclipses solares, ¿cuándo tenemos uno? El 21 de septiembre, un eclipse parcial. Recordemos que va a ser parcial, una parte de la luna va a tapar, pero ¿en qué parte se va a ver? Australia, Antártida, Océano Pacífico, Océano Atlántico. Este ya es mucho más puntual. El 17 de febrero del 2026, uno anular. ¿Qué es anular? La luna se va a poner y se va a ver un anillo. ¿Dónde va a ser visible? Antártida, va a ser parcial en África, en algunas partes de Sudamérica y así. Esto lo podemos encontrar fácilmente en Google, podemos poner futuros eclipses solares. Y el 16 de agosto del 2026, aproximadamente en un poco más de un año, va a haber uno total. Va a ser visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia. Va a ser parcial, pero vemos que, por ejemplo, aquí no nos va a tocar a los que estemos en Perú por esos días. Y los eclipses lunares, el 7 y 8 de septiembre va a ser total, pero en Europa, África, Asia y Australia no nos toca. Y el 3 de marzo va a haber otro total en Asia, Australia, Islas del Pacífico y América. Tampoco nos va a tocar. Pero podemos ver ahí, buscar calendarios, a ver si algún día nos toca o si usted está de viaje y los puede disfrutar. Ahora, el último que vamos a ver, supernovas. Recordemos que es una supernova. Cuando hablamos de las fases evolutivas de las estrellas, hablamos que las que son muy masivas, las que tienen más de 8 masas solares, muchos más, hasta 16, en su fase final explotan, hacen unas explosiones estelares demasiado grandes, demasiado energéticas, que es posible ver ese punto incluso en el día. ¿Nos ha tocado uno de estas generaciones? No, pero se han registrado varias supernovas. En el 1054 después de Cristo
los chinos registraron una supernova. En 1572, veamos la diferencia en estos dos, más de 500 años, hubo otra supernova, la observó Tycho Brahe, y seguía dando golpes a esa idea aristotélica del universo perfecto. Él mostró que algo salió allá, pero como que contradiciendo esa inmutabilidad. En 1604, aquí hubo un poco de fortuna, 100 años, se observó una, la observó Kepler, pero atentos que esta fue la última visible a simple vista en la Vía Láctea. Esta fue vista con telescopios avanzados. Entonces, una supernova es una explosión de una estrella supermasiva, pero son muy, muy, muy escasos. Al menos que nosotros la veamos. ¿Por qué? Porque las estrellas, recordemos, están demasiado lejos. Entonces, mientras estallan hasta allá, mientras nos llega esa luz, han pasado miles y miles de años. ¿Se han registrado? Sí. Se han registrado varias de ellas, pero son escasas. ¿Cuáles posiblemente nos toquen? En este momento, los astrónomos estamos esperando en la constelación de Orión, en su hombro, que es la estrella gigante roja Betelgeuse, sería la posible supernova que nos toque. ¿Pero cuándo? Posiblemente entre los próximos 100.000 años. Puede que ocurra dentro de 10 años, puede que ocurra dentro de 5, dentro de 100 o dentro de 100.000 años. Estos eventos, si no es posible predecirlos, porque se trata de eventos que pasan a miles de años luz, a distancias extremadamente grandes, entonces no es posible predecirlos como predecimos un cometa, como predecimos una lluvia de meteoros, como predecimos un eclipse. Las supernovas no es posible predecirlos con ese nivel de certeza. Entonces, pero está ahí. Si se diera una supernova relativamente cerca, si Betelgeuse explotara, fuera visible aún en el día. Hagámonos esa idea de cómo en el día ver una estrella ahí. Ese sería el nivel de luminosidad que podría tener. Y de esa manera cerramos esos fenómenos astronómicos. Ahí tienen los calendarios. Intentemos ver la próxima lluvia de meteoros. Entramos a Google y ponemos lluvias de meteoros 2025 y ya nos va a decir dónde va a ser el radiante, que es la constelación. Entonces vamos a nuestra aplicación de astronomía, Stellarium o Google Sky Map, buscamos ahí y disfrutemos de eso. Y listo, me gustaría saber, ¿qué fue lo que más les sorprendió de la sesión de hoy? ¿Qué fue eso de todo lo que hablamos, de los diferentes fenómenos, de cómo se asociaban con eventos mitológicos, con eventos místicos? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? Me gustaría leerlos ahí. ¿Qué fue lo que más les sorprendió? Los meteoros, supernovas. Judy dice que todos, excelente. Los eclipses, los cometas, la caída de meteoritos. Listo. Y les pregunto, ¿cuál les gustaría ver a ustedes y por qué? ¿Qué fenómeno de los que estudiamos hoy les gustaría ver? A mí personalmente me encantaría ver una supernova, porque es muy, muy, muy poco frecuente es ver un fenómeno astronómico en el día. Pues a mí personalmente me encantaría ver una supernova, pero no sé, ustedes, ¿qué les gustaría ver? A los que les gustaría ver un eclipse, listo, ese es factible. Estemos atentos ahí en los calendarios. De hecho, cuando hay eclipses ya los transmiten en vivo, es genial. Las lluvias de meteoros, es posible ver varias durante el año. Vamos ahí, buscamos en Google calendarios de lluvias de meteoros y eso nos va a permitir disfrutar de esos fenómenos astronómicos. Pero bueno, ¿qué nos espera? Hoy exploramos los eventos más geniales, hoy exploramos esos eventos espectaculares del cielo, pero muchos de ellos
los podemos predecir, los podemos disfrutar gracias a la exploración espacial. Telescopios, naves, sondas, astronautas. Y es lo que vamos a estudiar la próxima clase. Viajaremos más allá de la Tierra para conocer la historia de la exploración espacial. De eso vamos a hablar en la próxima clase, la historia de la exploración espacial. ¿Cuál fue el primer satélite, el primer hombre? ¿Fuimos a la Luna? ¿Cómo estamos actualmente con los cohetes, con la exploración? Eso vamos a estudiar en la próxima clase. Recordemos, el próximo miércoles retomamos las sesiones, talleres de marketing. La próxima clase de astronomía es el sábado 6, que hablaremos de la exploración espacial. Y de nuevo, muchas gracias por estudiar con nosotros, gracias por estudiar con SANE, gracias por hacer parte de esta institución que cada día nos lleva a crecer y aprender más. No siendo más, hasta luego. Muchas gracias por el tiempo que hemos podido compartir. Ya, profesor, gracias. Hasta Gracias. Hasta luego, cuídate, ten una bonita semana. luego. Hasta luego.